de ser un distinguido militar, es un escritor de varias novelas, incluso guionista de una película. Varias de esta producción creativa tiene que ver naturalmente con el periodo de la lucha contra Sendero Luminoso. Buenos días, comandante Carlos Enrique Freire. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, usted ha estado recientemente destacado en el BRAEM. Quisiéramos comenzar preguntándole directamente al grano qué lecciones ha sacado, en qué cambió su visión de lo que es la actual presencia terrorista ahí después de haber cumplido misiones militares en el BRAEM. Bueno, indudablemente que el aprendizaje que sigue obteniendo con el tiempo, la experiencia de combate de varios cuadros de oficiales, suboficiales y soldados en la zona de emergencia, terminó por darnos una idea más específica de la problemática, que va por dos lados, ¿no? Dos vertientes principales, que es la ideológica y obviamente la del propio campo de batalla, que es bastante difícil, como ustedes saben, por las condiciones geográficas de la zona. Carlos Enrique, muy buenos días. Yo he tenido la oportunidad de conversar contigo varias veces sobre tu obra literaria. También participaste en la redacción del documento del Ejército, en que se responde de alguna manera a el documento de la Comisión de la Verdad. Tienes una visión bastante amplia de lo que ocurrió. ¿Cómo resumirías el papel de las Fuerzas Armadas a las que se les ha señalado cuáles fueron los excesos y los hechos las violaciones de derechos humanos que se cometieron, pero tal vez no se ha visto el lado de quienes, que no fueron minoría, por cierto, de los que sí actuaron dentro de la ley? Muy buenos días. Bueno, sí, ¿cómo estás, Patricia? Qué gusto escucharte de igual manera. Sí, mira, a través de la investigación científica que se fue dando con el tiempo en el Ejército a partir del año 2005 o 2007, lo que se pudo determinar claramente es que al principio, tal como sucedió con todo el Estado, las Fuerzas Armadas fueron sorprendidas por ese nuevo tipo de amenaza de la cual no se conocía. Los quienes vieron en los movimientos castristas y de esta índole creían que iban a encontrar campamentos, ¿no? Y cosas así por el estilo, y se encontraron frente a un enemigo invisible, y que posteriormente fueron descubriendo la forma de ir desentrañándolo, si se puede llamar así. Para que tengas una idea, a los oficiales que iba entrevistando, que eran jóvenes tenientes, subtenientes en esos años, le dijeron que iban a ir a la zona de emergencia por un mes a capturar a un tal Ismael Guzmán y así por el estilo. No tenían claro de qué tipo de conflicto se trataba, hasta que posteriormente fueron analizándolo, y tal como sucedió con la policía en el caso del EGIN y con las rondas campesinas, lo que se fueron juntando fueron los esfuerzos y la experiencia para poder hacer frente a este tipo repito, amenaza que estaba fuera de lo común. Claro, que fue bastante bien. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos Enrique? Muy buenos días, ¿qué tal? Claro, lo que tú dices es verdad, porque incluso yo me acuerdo al comienzo del gobierno de la UNDE se hablaba de dinero del exterior, de apoyo cubano, de la guerrilla clásica foquista. No se tenía la menor idea de lo que se venía encima, que era una guerra campesina tipo asiática, ¿no? Sí, es más, incluso yo he podido leer los reportes de la época donde se identificaba claramente que el movimiento existía, pero no podía, se le describía perfectamente bien, pero no se tenía en cuenta la amenaza que suponía. Eso es lo que no... O sea, nadie conocía el esquema de guerra maoísta. Todo el mundo nos habíamos quedado en el castrismo, en el Che Guevara, en las guerrillas de los 60s. Claro, esa era la formación que se había recibido. Y posteriormente, cuando entrevistan a los oficiales de la siguiente generación, entonces ellos, cuando van a hacer sus cursos a la escuela de infantería, a la Escuela Superior de Guerra, todavía les enseñaban las tácticas para combatir la subversión de los años 60, entonces son ellos los que traen la nueva doctrina y dicen, no señores, la guerra no es así, la guerra que estamos luchando es otro tipo de tema. Ellos combinan la guerra del sudeste asiático, la campesina, con la guerra urbana que se dio en Medio Oriente del coche bomba. Es un mix que no conocíamos. Sí, definitivamente, y no la conocían, pero la van articulando, y ya poco a poco, ya para ejemplo, para el año 84, leo los reportes,
donde los oficiales más jóvenes siempre comienzan a explicar que identifican la organización política administrativa, o sea, que se encontraba en cada poblado, y entonces la guerra comienza a cambiar. Hay un momento clave, en el año 80. ¿Aló? ¿Perdón? Hay un hecho que sucede en las escuelas y comienzan a decir, bueno, a partir de ahora ya no solamente los infantería van a ir a combatir, comenzaron ahí los oficiales de artillería, ingeniería, incluso de intendencia, que es un arma, ni siquiera es un arma, es un servicio en realidad. Y así es como se comienza a articular la forma de combatir, ¿no? Conozco testimonios durísimos de muchachos muy jóvenes que han combatido a los 17, 16 años por circunstancias particulares y niveles de violencia extremos, particularmente en la selva, donde todavía falta investigar un poco el efecto de lo que significó Sendero en lo cotidiano por allá. En sus vidas, por supuesto. Carlos Enrique, yo creo recomendar y que nos expliques un poco el contenido de tu novela En el Valle de las Esmeraldas, porque a veces, que no es un texto de ficción, que es un texto en el que tú recoges la experiencia justamente de un miembro del ejército que luchó duramente contra el terrorismo en la zona del Guayaga, y que lo fuertísimo de la novela es que nunca encuentra un reconocimiento en la ciudad, que él siente que está peleando y que nadie sabe ni siquiera qué le pasa. Claro, lo que pasa es que en aquellos espacios del país donde de repente no llegan los medios o por la poca masividad de la población, entonces no llegan nunca, ¿no? Uh-huh. Pero hay, a través de los testimonios y de que poco a poco tengamos más apertura a conversar con nuestros soldados, en que se van a dar cuenta de lo importante y lo importante de su valor personal. Como justo casualmente el sábado escribí un artículo en El Comercio. Así es, en el cual yo relato cómo yo a los 8 años vi un policía muerto por el Parque Mariscal Castilla, que es por donde yo vivía, ¿no? Y cómo ahora... Sí, en la embajada de Nicaragua. Y ahora, casi 34 años después, he tenido que recibir un suboficial muerto hace pocos días en Arequipa que había peleado en el BRAE. Entonces, es un capítulo que me queda. Y para la construcción de mi novela, yo estaba en la escuela militar en 1995, entonces mis instructores llegaban de varios sitios, llegaban del BRAE, llegaban del Guayaga, llegaban de Pucallpa, llegaban de Tarapoto y llegaban del CENEPA. Entonces, como se imaginan, sus relatos, la instrucción de contraterrorismo y guerra convencional era bastante entretenida, claro, sobre todo por la experiencia que tenían, y toda esa cuestión terminó convirtiéndose en mi novela. Muchas gracias, Teniente Coronel Carlos Freire, por este testimonio y por esos análisis. 9:30, hacemos una pausa y continuamos con la presentación de noticias.